noches. Buenas noches. Continuando con sistemas basados en conocimiento, a ver, entre los tópicos más importantes, entre ellos tenemos los basados en casos y los basados en reyes. Los basados en regla, aplicando regla heurística, la lógica difusa y aplicación. Los basados en casos, aplicados en el razonamiento basado en casos donde la solución planteado con anterioridad se adapta a bayesianas, aplicaciones basados en estadísticas. Aquí en el gráfico, tipos de en reglas previamente establecidos. Case-based reasoning. Para entender, los basados en reglas aplican reglas heurísticas en la lógica difusa para su evaluación. Utilizan la estructura de si paciente presenta disnea y paciente presenta tos, entonces paciente se elaboran si condiciones para ello dentro de las redes a entender cómo armar estas reglas. Por ejemplo, acá tenemos la humedad, niveles de humedad, tenemos seco, normal, temperatura tenemos frío, medio, y aquí se arma con la condición acción. Estas dos son la condición y la acción son estas. Ejemplo, si está mojado, entonces el funcionamiento de un ventilador puede estar lento. Si tenemos humedad o seca y tenemos el ventilador moviéndose cerrando esta tabla. Generalmente son niveles alto, medio y bajo, en el sentido de las filas comunes, y así se forma esta tabla que es condición acción. Entonces esta es una condición, esta es una sola condición. Si es normal, si la humedad está normal, entonces el ventilador modera. Esa es la forma de eso. Después tenemos basados en caso. Es un proceso que implica de un humano experto en la forma de tomar a un caso y aprender de la experiencia. Ha demostrado ser una metodología adecuada del ámbito médico. Lo que quiere decir aquí es que dio por resultado entonces nuestro sistema de inferencia
Si fuera un sistema experto médico y la persona viene entonces muy frías, eso le haya afectado. Esa información sirve para poder predecir que una tiene las mismas condiciones, entonces que los síntomas sean iguales como parte de la salida. Entonces tenemos un sistema de retroalimentación en cuanto al aprendizaje. Esa deducción y volvemos a ingresar a nuestra base de conocimientos. Generalmente tenemos los antecedentes son y los consecuentes vienen a ser inferencia y tomamos esa inferencia y lo para ir aumentando esa información. Entonces tenemos un caso similar, podemos entonces deducir otros. Entonces de uno particular generales. El otro tema es el o las que son de tipo representación gráfica para un conjunto de variables aleatorias y para las relaciones existentes entre ellas. Como el producto de funciones de probabilidad. Enfoque representa una estrategia para hacer frente a los problemas relacionados con donde las conclusiones no previos del problema. Sabemos que estamos en condiciones de incertidumbre, dejando las redes valles obtener esos resultados de varias posibilidades a la respuesta. Bueno, por lo tanto, un motivo es el componente de un sistema controlar lógicamente el manejo y en la base de conocimientos. El paradigma de motor de inferencia es la estrategia de búsqueda demandado. El sistema sigue de datos, base de datos. Seguidamente, en el punto 2, si no puede aplicar ninguna regla, en caso contrario, se elige cualquiera de las reglas. Si se llega a un objetivo, se abre el sistema. En caso contrario, se vuelve para en diferencias. El motor de inferencia realiza, por lo tanto, dos acciones. Uno, examina los hechos y si es posible, añade nuevos hechos. También decide el orden en que se hacen las líneas. Por lo un sistema experto. El principal de este componente es aplicando el conocimiento a los datos. Por ejemplo, médicos
los síntomas del paciente, que son sus datos, son y las enfermedades y las o conocimiento probabilístico. Esto hablando de que son conocimientos conocidos y otros que introducen cierta incertidumbre de situaciones probabilísticas. Puede ser considerablemente más difícil con cierto grado de determinismo. Algunos hechos que son nuestros datos no se conocen con absoluta certeza. Por ejemplo, un paciente que no está seguro de sus síntomas, que permite sacar conclusiones bajo incertidumbre. Esta tarea es tan compleja que da lugar a tenemos la representación de todo el ciclo que se genera en un sistema. El usuario realiza ciertas consultas a través de su máquina de inferencia, consulta la base de informaciones de los conocimientos, la máquina de inferencia vuelve a dar unos resultados a los usuarios a través de la fase. Entonces el usuario el resultado de esa consulta. Por otra parte, quien alimenta el es un especialista a través de la máquina de desarrollo esa información que va a parar y las reglas, por un lado, de conocimiento, se guardan las reglas que son una máquina de inferencia, un dominio de un problema en particular. Por la enfermedad del cáncer, que puede ser un utilizando estrategias de inferencia y estrategias de control, por otro lado, por supuesto. Las estrategias de inferencia está basada en aplicaciones modus ponens y modus tollens. Esto en lógica proposicional, y vamos a ver que estos son las bases. La lógica que se estudia en psicología, en filosofía o en otras ciencias, lógicas matemáticas, son trasladadas y estas lógicas funcionan muy disciplinar, que actúan diferentes tipos de profesionales que nos ayudan de solución. Entre ellas, a ver, que vamos a ver enseguida, utiliza inferencias positivas y el resultado. En cambio, aquí utiliza
negativo. ¿Listo? Para que se pueda entender. Diferencias. La estrategia de inferencia que más se emplea son aplicaciones de las lógicas denominadas posicional. Para entender esas lógicas, vamos a ver después. La negación no. Está lloviendo, su negación es. Esta es la simbología y la simbología alternativa. Ustedes ya manejan y otros que ya por posicional en algunas de las materias también. Y muchos que computadora también manejan en partes porque tienen actualmente de los lenguajes. La negación sí lo tienen los lenguajes. Esta disyunción AND o I sí la tienen los lenguajes. Entonces está lloviendo y está nublado. Las reglas son los antecedentes. Esta es la conjunción, es la O. ¿Está lloviendo o está soleado? Y estos son sus. Y acá tienen. Entonces, esta es la forma. Soleado es de día. Este es el antecedente y este es el consecuente. Estos son sus símbolos que pueden utilizarse. Esta es la condicional material. La nublado sí y solo es visible. Y este es una disyunción opuesta. Ni está soleado, ni este símbolo que se utiliza. Función exclusiva o bien soleado o bien nublado. Entonces son estas las herramientas que se utilizan en la lógica de los sistemas de inferencia de los sistemas que estuvimos diciendo. Ponen es quizás la comúnmente utilizada. Afirmaciones para obtener conclusiones simples. La premisa de la regla entra a formar parte del. Si A es cierto, entonces B es cierto, ya que se sabe además, concluye que B es cierto. ¿Cierto? Entonces, y el hecho, por lo que concluimos que B es cierto. Si A es cierto, entonces se concluye que B es cierto. Si A es cierto, entonces también es. La otra es y hace aquí A sea falso. Y es lo que vamos a leer. Se utiliza también para obtener. En este caso, se examina la conclusión. La conclusión, por supuesto, se concluye. Por ejemplo, supongamos que si A es cierto, entonces
B es cierto, por lo que se sabe que B es falso. Utilizando la regla de Mohs-Ponen, solución para la regla Mohs-Tollens. En el hecho tenemos que B es falso. Entonces, si aquí también está. Entonces tenemos cuando. Entonces podemos concluir que B es verdad. Y para el Mohs-Tollens, que si A es cierto, B es cierto, pero hacemos que sea falso, también eso hace incertidumbres. En la mayoría de los casos tenemos condiciones de incertidumbre. En situaciones inciertas es necesario introducir algunos medios, algunos sistemas expertos, sistemas basados en reglas, pero introducen una incertidumbre de las reglas, de las premisas. En este caso, puede haber propagación para calcular la incertidumbre asociada. Los sistemas bayesianos, como ven aquí, y los sistemas de lógica difusa. Muchas antes voy a mostrarles este video posicionar.